Me gustaría comenzar esta meditación teniendo un pensamiento por los cristianos en Kenia. En el boletín hemos puesto una noticia, pero son muchas las que se están produciendo en este país. Las milicias islámicas raptan a jóvenes a cientos y después las exhiben en televisión diciendo que se han convertido. El pasado día 16, un grupo de islamistas entró en una ciudad, fue casa por casa, obligando a sus habitantes a recitar el credo islámico, y todos aquellos que no recitaron el credo islámico se lo llevaron. 29 de ellos aparecieron muertos por las afueras de la ciudad. Entre ellos estaba un hermano nuestro, eran todos creyentes, Enos. Él era rector de la Universidad Bautista de Kenia. Tuve la oportunidad de conocerle el pasado marzo en Estados Unidos. Fue un encuentro, saludar y poco más. Pero eso nos trae a nuestra mente y a nuestro corazón que en muchas partes de este mundo amar a Cristo conlleva la muerte. En muchas partes de este mundo, ser fiel a Cristo conlleva un alto nivel de sacrificio. Nosotros queremos combatir el terrorismo y la barbarie con la oración. Así que permitirme que comience orando al Señor. Padre, por mucho que nosotros nos sintamos impactados, tu corazón sufre mucho más. Por mucho que nosotros nos sintamos afectados, tú lo estás todavía más. Queremos clamar delante de ti por todos estos hermanos nuestros que, a pesar de las presiones y las amenazas, continúan dando testimonio de ti. Continúan siendo fieles hasta la muerte. Somos conscientes de que el mundo no es digno de ellos. Nos sentimos orgullosos de poderlos llamar hermanos. Te pedimos también por sus asesinos. Abre su mente y su corazón para que puedan entender que es una blasfemia utilizar el nombre de Dios para justificar masacres. Para que puedan entender que no se puede pronunciar el nombre de Dios con un machete en la mano. Para que entiendan lo oscuro y lo profundo de su corazón y sean transformados. En Cristo Jesús. Amén. El tema que quiero compartir con vosotros con la ayuda del Señor en esta mañana es el concepto de un ambiente apostólico. Estamos intentando de profundizar en un tema general que se llama iglesia misional. ¿Qué es una iglesia misional?
Una iglesia misional es una iglesia que está centrada no en la estructura, no en el programa, no en las actividades, sino que el centro de su vida es la misión de Dios. Una iglesia misional es aquella que busca ser instrumento de Dios para que su misión sea una realidad en el lugar donde Él ha puesto. Una iglesia misional es un conjunto de hombres y mujeres, no de creyentes. A veces utilizamos la palabra creyentes, y yo el primero, para definir a los hombres y mujeres que siguen a Jesús. La Biblia nos dice que el que más cree es el diablo. No tiene ninguna duda de que Dios existe y de poco le sirve. Creer simplemente no añade nada a nuestras vidas. De un grupo de hombres y mujeres de Jesús, es decir, de hombres y mujeres que no solamente creen, que no solamente aceptan que Jesús, que Dios existe, sino que además han decidido vivir bajo su señorío, que han decidido cada día ser un poco más como Él, pensar más como Él y vivir más como Él. La iglesia misional está constituida por hombres y mujeres de Jesús, es decir, personas que incorporan a su vida los valores del reino. Nosotros entendemos que el eje de la iglesia misional es un grupo de hombres y mujeres que Cristo es su centro. Entendemos que como consecuencia de eso, su misión no es hacer miembros ni creyentes, su misión no es aumentar el número de los que se sientan en sus bancos, su misión es hacer discípulos, hacer clones de Jesús, hacer hombres y mujeres que la gente pueda ver en ellos a Cristo. Para hacer esto se necesita crear un entorno apostólico y además establecer una estructura, unos sistemas orgánicos, comunitas, no comunidades, y vivir un impulso misional encarnacional. Ya iremos hablando de todo esto que está interrelacionado, porque digamos de alguna manera es un círculo que se completa cuando se terminan cada uno de estos pasos. Con la ayuda del Señor hoy vamos a ver el segundo de los pasos, el entorno apostólico. ¿Qué es un entorno apostólico? ¿Qué dice la Biblia en cuanto al entorno apostólico? Bueno, es muy simple. Nosotros solo y exclusivamente tenemos que abrir la palabra de Dios en el libro de Hechos, en el capítulo 2, los versículos 42 y 47, y vemos de una manera claramente definida cuál era el ambiente, cuál era el entorno, cuáles eran las circunstancias en que se desarrolló la iglesia primitiva. Todos se mantenían constantes a la hora de escuchar las enseñanzas de los apóstoles, de compartir lo que tenían, de participar, de partir el pan y de participar en la oración. Todo el mundo estaba impresionado a la vista de los numerosos prodigios y señales realizados por los apóstoles. En cuanto a los creyentes, vivían de mutuo acuerdo y todo lo compartían. Hasta vendían las propiedades y bienes y repartían el dinero entre todos según la necesidad de cada uno. A diario acudían al templo con constancia y en íntima armonía. En familia participaban del pan y compartían juntos los alimentos con sencillez y alegría sincero. Alababan a Dios y toda la gente los miraba con simpatía.
Por su parte, el Señor aumentaba cada día el grupo de los que estaban en el camino de salvación. Es decir, el ambiente apostólico estaba desarrollado. No, cuando miramos este pasaje tenemos la inclinación, por llamarlo de alguna manera, de enfatizar que vendían sus propiedades, etcétera, etcétera. Lo que dice el pasaje es que ellos compartían, la inmensa mayoría de ellos compartía lo que tenía, es decir, ponía a disposición de la iglesia aquello que tenía, y algunos vendían las propiedades. Lo importante no es esto. El eje central es la motivación que guiaba a estos hombres y mujeres. Lo verdaderamente importante era el ambiente en que se producían esas circunstancias de una manera natural, de una manera espontánea. Ahora, si seguimos analizando, vemos que este ambiente apostólico era la consecuencia de la aceptación de estos hombres y mujeres de una serie de valores que podríamos determinar como los valores del reino. Mirar, cuando nosotros tratamos de que se produzca algo y queremos hacerlo a la fuerza, si no establecemos previamente el fundamento que lo hace real, lo único que vamos a hacer va a ser fracasar y desesperarnos. Para que se produzca ese ambiente apostólico hay que aceptar como base fundamental que son los valores de Cristo Jesús, y esos valores que el Señor trata que sean una realidad en su reino, y entendemos como valor como un hecho, una base sobre la cual construir nuestra vida. Es un fundamento sobre el cual poder descansar y desarrollar una manera particular de vivir. Vemos en este pasaje que hay una serie de valores del reino. El primero de ellos es la centralidad de la palabra. Comienza diciendo que todos ellos estaban ansiosos, estaban deseosos, estaban expectantes cada día de escuchar la palabra de Dios. Se desarrolló en ellos un hambre verdadero de la palabra de Dios. El segundo valor es una gran necesidad de oración. Todos los días, dice que constantemente, con constancia, con perseverancia, cada día acudían al templo, y después en sus casas, en familia, seguían adorando a Dios. Tenían un profundo sentido de obediencia. Estaban todos de acuerdo, había un sentir unánime, y luego la vida estaba centrada en la misión de Dios. Vivían para la extensión del reino, alababan a Dios, y Dios respondía a esa expectativa añadiendo a su iglesia, no a la de ellos, a la de Dios, aquellos que habían de ser salvos. Es decir, estos eran los valores que nosotros percibimos claramente, los fundamentos que nosotros vemos claramente en esa iglesia primitiva. Pero esos valores originan una conducta, unos principios. Esos valores tienen que traducirse en una manera de actuar concreta. Porque si solamente son unos principios etéreos que están ahí en el aire, muy bonitos o muy hermosos, pero no forman parte de nuestra vida, no son principios, no son principios direccionales que marcan cómo y de qué manera debemos vivir, realmente no sirven para nada. Y estos principios que nosotros vemos en la actuación de la iglesia primitiva está en principio de incorporación, el principio que da origen a todo, que es el arrepentimiento. Es decir, el arrepentimiento entendido como un profundo cambio en la manera de vivir. El arrepentimiento no como un sentimiento más o menos profundo que nos hace lamentar lo que hemos hecho, sino que nos obliga a vivir de manera diferente.
hay un poder o un principio transformador, ellos recibían el don. Y al recibir el don, se establecía una nueva forma de vida. El Señor Jesús es muy claro. Al cristiano no se le conoce por su adscripción ni por su etiqueta. Al cristiano no se le conoce por la iglesia donde va ni por lo que dice. Al cristiano se le conoce por sus frutos. Y no es algo que nosotros hayamos inventado. Cristo Jesús lo dice más claro que la sopa al asilo. Por sus frutos los conoceréis. No por lo que piensen ni por lo que digan, sino por lo que hagan. Si todos estos valores no se traducen en una manera diferente de vivir, queridos míos, hay algo que falla. Y luego hay una conducta. Es decir, no es solo una manera de vivir etérea, sino que se traduce en hechos concretos. Tenían, vendían, repartían, es decir, acciones concretas que daban una evidencia de lo que había en su corazón. Y luego, estos recibían la aprobación de Dios. Nosotros buscamos en ocasiones la aprobación de Dios a lo que decimos o a lo que pensamos sin previamente haber hecho este recorrido. Establecemos un gran plan, un plan extraordinario, un magnífico plan. Desarrollamos proyectos espectaculares, los escribimos en un papel, el papel lo aguanta todo, y luego le decimos, Señor, bendícelo. Y un jamón con chorreras. Si previamente no ha habido una transformación y un cambio profundo de vida, si antes no hay un profundo sentir de que Cristo es el Señor, podemos desarrollar el susum corda, que tendrá menos porvenir que Bartimeo antes del milagro. Dios bendice no mis planes, sino los planes de hombres y mujeres que buscan ser parte de su misión, de la misión de Dios. Bueno, esto está muy bonito. Ahora, ¿cómo nosotros podemos hacer que se reproduzca en nuestro entorno un ambiente apostólico? Porque claro, si nosotros nos centramos solo y exclusivamente en teorías, pues está muy bien, nos sentiremos muy a gusto si vemos que nos identificamos con eso, o nos sentiremos tristes si vemos que hay algo que no se identifica con eso en nuestra vida. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que nos sirva de reflexión para luego entender cuáles son los pasos que tenemos que dar para que eso sea una realidad en nuestro entorno. Primeramente en nuestra vida, en segundo lugar en nuestro entorno. No va a ser ejecutado o trasladado a nuestro entorno si previamente no forma parte de mi vida. El Señor Jesús llama a los fariseos, ¿cómo lo llama? Hipócritas, sepulcros blanqueados, generación de víboras. Incluso esas palabras nos parecen muy fuertes en la boca de Jesús, que no estamos acostumbrados a oír eso. Pero eso se dirige a aquellos hombres y mujeres que, diciendo que obran en el nombre de Jesús, lo hacen sin vidas entregadas a Cristo. Vivían en el nombre de Dios, pero sus vidas no hacían la voluntad de Dios, sino su voluntad. ¿De acuerdo? En primer lugar, nos hemos dicho constante asistencia a la enseñanza de los apóstoles. Decíamos que como principio era la Biblia como centro. Mirad, hermanos, si yo no tengo hambre de la palabra de Dios, si yo no quiero saber más de la palabra de Dios,
si yo no busco un mejor y más profundo entendimiento de la palabra de Dios, no estoy ejerciendo la base que me va a permitir edificar un ambiente apostólico. No hay nada que pueda sustituir a la palabra de Dios. Por eso uno de los elementos más importantes de la Iglesia tiene que ser siempre la enseñanza de la palabra de Dios. Uno de los elementos más importantes de culto tiene que ser la proclamación de la palabra de Dios. Y uno de los objetivos más importantes de la misión es la extensión de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios transforma. La palabra de Dios redarguye. La palabra de Dios convence. La palabra de Dios anima. Nada puede sustituir en ningún momento la palabra de Dios. Y si tú tienes tiempo para muchas cosas, pero no tienes tiempo para profundizar en la palabra de Dios, estás edificando sobre la arena. No estás colaborando a crear en tu entorno un ambiente apostólico. La palabra de Dios tiene que ser lo primero que esté en nuestra vida cada mañana y lo último que esté en nuestra mente cada día. Sin palabra de Dios no hay ambiente apostólico. Yo he estado en cultos preciosos, maravillosos, en los que no era la palabra de Dios el elemento central. Bueno, pueden ser muy buenos musicalmente, pueden realmente gustarnos, pero no estamos creando el ambiente apostólico, no estamos creando el ambiente en que Dios se manifiesta. El primer elemento para generar un ambiente apostólico es la palabra de Dios. El segundo elemento era vivir en comunión unos con otros. Eso todavía es más difícil que centralizar la palabra de Dios. ¿Creéis que la iglesia primitiva no tenía problemas? Había quien quería figurar, que quería un liderazgo posicional. ¿Qué hay que hacer? ¿Vender propiedades y decir que lo entrego todo para que digan qué santo, qué bueno, qué guapo que soy? A ver, Safira, vamos a vender el terreno y luego decimos que esto es todo. El que busca medallas, el que desea figurar, el que quiere títulos, ha existido siempre y existirá siempre en la iglesia. Son como los pobres, siempre estarán con nosotros. Y ellos los tenían también. Tenían problemas en su manera de actuar, que si a esta viuda le das más, a aquella viuda... Yo estoy hasta el gorro de escuchar esa historia. Estoy hasta el gorro. ¿Por qué? Que cada uno de nosotros tenemos nuestra manera de cómo tienen que hacerse las cosas. Sí o sí. Y cuando no se hacen las cosas como yo creo que se tienen que hacer, pues se están haciendo mal. Ellos también lo tenían. No tenían comedor social, no tenían reparto de alimentos, pero también tenían ese problema. Siempre ha existido esa manera de pensar. Si no se hace lo que yo quiero, no juego. Y algunos rompo la baraja. Lo tenían también. Y tenían también problemas teológicos y doctrinales. El principal dolor de cabeza de Pablo no fueron ni las veces que le dieron por muerto, ni cuando la pedrearon, ni cuando le flagelaron. Eran que tenían como un aitámano detrás de él un grupo de, entre comillas, hermanos, que iban por ahí hablando a espaldas suyas en las iglesias que él levantaba para decir, no, esto es una blasfemia, lo que hay que creer es eso, hay que ser un judío, porque si no se es un buen judío no se puede ser un buen cristiano. Y eso toca las narices. Que cuando tú vayas edificando, detrás de ti alguien vaya destruyendo, porque es más fácil destruir que edificar. Edificar cuesta un gran trabajo. Destruir solo hay que dejar correr el chisme, dejar correr la murmuración. Tenían los mismos problemas que tiene cualquier iglesia hoy. Pero a pesar de eso, por encima de eso, había un profundo amor entre ellos. Porque el amor es lo único que cubre
multitud de pecados. Yo no podré estar de acuerdo con Luis. De hecho, Luis y yo a veces no estamos de acuerdo, ¿verdad que sí, Luis? Con demasiada frecuencia, porque somos, iba a decir antagonistas, pero digamos contrapuestos. Pero si nos amamos, no importa. No importa. Porque el amor supera cualquier cosa. También eran constantes en la oración. Yo no sé vosotros, pero yo tengo que confesar que cuando me descuido, mi oración se resiente. Y se resiente no porque no ore, yo oro todos los días. Y varias veces al día. Se resiente porque se hace rutinaria. Se vacía de contenido. Yo tengo que estar siempre expectante y siempre tengo que estar preocupado en que mi vida se edifique sobre la oración. Y siempre tengo que estarme diciendo que nada sirve lo que yo piense o lo que yo haga si no es fruto de la oración. Tenemos como iglesia que periódicamente revitalizar la oración, porque separados de Él nada podemos hacer. El último elemento que me gustaría compartir con vosotros es, bueno, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cuál es mi aportación? Porque claro, todo esto tiene que llevarse a un ambiente práctico, es decir, ¿en qué me afecta a mí? ¿Cómo puedo yo sumar? Porque la verdad es que todos los que componemos una congregación afectamos a la congregación. Todos los que formamos parte, todos los que estamos aquí en esta mañana, afectamos a la congregación. El problema no es si afecto o no afecto, sino si afecto negativo o si afecto positivamente. Y la iglesia es la suma de todos nosotros. Si Jorge es 100, pero yo soy menos 120, el resultado de nuestra unión sería menos 20. ¿Entendemos? Y el resultado de una iglesia es la suma de las aportaciones positivas o negativas de cada uno de los que la componen. Ahora, ¿cómo tengo que hacer yo para que mi aportación a ese ambiente apostólico, mi participación a ese ambiente apostólico sea positivo, no negativo? El primero de los elementos es que es el resultado de una actitud. Yo no puedo cambiar las circunstancias. En muchas ocasiones no puedo ni siquiera a veces cambiar mi manera de ser. Con mucho trabajo puedo limar. Ahora, de lo que yo sí puedo cambiar es mi actitud. ¿Cómo yo enfrento la vida? Yo puedo tener una actitud derrotista. Yo puedo tener una actitud pesimista. Hay que ver, nadie me quiere, nadie me ama, fulanito no me saludó, he salido hoy de la iglesia sin que nadie me dijera una palabra. Llevo 3 semanas sin asistir y nadie me ha dicho nada. Lo estoy pasando fatal y nadie me ha llamado por teléfono. He presentado 27 planes y no se ha aceptado ninguno. Y puede ser todo esto verdad. Ahora, mi actitud podrá hacer que en mi vida haya bendición o no. Y si en mi vida no hay bendición, lo que yo voy a transmitir va a ser negativismo y amargura. Yo tengo que cambiar mi actitud. En primer lugar, tengo que cambiar la actitud diciendo que las cosas nunca van a ser como yo quiera. O siempre son las cosas como yo quiero. En el 99.9 de las circunstancias, las cosas no son como yo quiera. En 100.000 cosas,
Puede ser que haya tenido un día fatal, o puede ser simplemente que vea las cosas de manera diferente. Si yo pienso que cuando las cosas son contrarias a lo que yo opino, están en contra de mí, malamente. Me amargaré yo y amargaré a todo el mundo. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando vemos a esas personas que todo lo ven negro, que siempre encuentran aquel aspecto negativo, pueden haber 100.000 cosas, y las 100.000 son maravillosas, pero hay una negativa, y ahí es donde ponen el pie, en la negativa. Eso se cambia cambiando mi planteamiento, mi actitud. En primer lugar, las cosas no van a estar nunca bajo mi control, pero siempre van a estar bajo el control de Dios. Siempre van a estar bajo el control de Dios. Es posible que yo no lo vea, pero Él sí lo ve. Y es muy probable que yo no lo pueda cambiar, pero Él sí lo puede cambiar. Cambia tu actitud. Disciplínate a ver las cosas positivas. Enfatízate en lo bueno y trata de pasar página en cuanto a lo malo. Y luego establece prioridades. Establece prioridades. Bueno, venir los jueves para muchos es como escalar el Everest. Una meta inalcanzable. Imagínate si vivieran en la iglesia primitiva, que se reunían todos los días en el templo y después en las casas. Dios mío, que pase de mí esta copa. Cambia las prioridades. Si realmente el Señor es lo primero, que sea lo primero. Que todo lo demás esté después. Y hablamos del Señor, hablamos de escuchar su palabra, hablamos de congregarnos, hablamos de alabar, de adorar y de convivir. Cambia las prioridades. Pero cambia las prioridades igual que cambia tu actitud. No para ser mejor cristiano, sino para ser feliz. Para no vivir en amargura, para no ser un pozo de negativismo. Para que cada vez que te piensen que te pregunten cómo estás, tú dices, bien. ¿Cómo te ha ido la semana? Como siempre. ¿Qué tal tus nietos? Qué dolor de cabeza. Yo conozco personas que jamás les he oído decir, esto lo ha hecho bien. ¿Vosotros no conocéis de esos? Esos son como una patada en el bajo vientre. Cambia tu actitud, cambia tus prioridades y serás más feliz. Y serás más feliz. Y dejarás el recinto de la amargura y la desesperación. Cambia. Cambia. Hermanos, creo firmemente que el ambiente apostólico no crece en los árboles. Creo que reproducir las pautas que se evidenciaban en la iglesia primitiva no es fruto de la casualidad. Es fruto de la incorporación a nuestras vidas de los valores del reino que nos proporcionan los principios que dirigen nuestras vidas. Estos valores son reproducibles en tanto en cuanto nuestro centro es Cristo y nuestro propósito es ser como Él.
entendamos que cuando Dios nos invita a ser como Él, a vivir como Él, a pensar como Él, no es que está tratando de hacer adeptos a cualquier precio. Está tratando de que tú seas completo, seas completa, seas feliz, vivas una vida intensa, profunda, con fruto, con resultado, con bendición para ti, que se traducirá a los demás. Entendamos que cuando Cristo nos está diciendo que separado de Él, nada podemos hacer, no es que está tratando de controlar nuestras vidas, sino que está tratando de liberarlas. No está tratando de que tengamos una conducta autómata, ajustándonos como los judíos a tropecientos mil preceptos, sino que vivamos nuestra vida con intensidad, porque Él nos creó para vivir una vida abundante y con propósito. Me gustaría terminar en esta mañana con una reflexión. ¿Dónde estás tú? ¿En qué punto está tu vida? ¿De qué manera tú colaboras a crear un ambiente apostólico, una reproducción del ambiente de esa iglesia primitiva donde tú estás? No solamente en la iglesia, sino en tu entorno, en tu familia, en tu trabajo, en tu escuela. ¿Eres de los que edifican o de los que destruyen? ¿Eres de los que aportan o de los que critican? ¿Eres de los que suman o de los que restan? ¿Eres los que viven gozosos y feliz o el que todo lo sienta y lo ve mal? En cualquier caso, sea cual sea tu posición, yo te pido en esta mañana que tomes una decisión. La decisión de cambiar de actitud. Si ya tienes una actitud positiva, la puedes tener todavía más positiva. Si no la tienes, incorpórala. No vas a ser feliz hasta que lo hagas. No vas a gozar y a disfrutar de lo que Dios te da si estás pensando lo que no tienes. No puedes disfrutar de lo que Dios te proporciona si tu énfasis está en lo que te falta. Pero sobre todo, piensa, decide que tu objetivo es ser como Jesús. Él es tu modelo. Yo no soy el modelo de nadie. Ni ninguno de nosotros de los que estamos aquí somos el modelo de nadie. Solo hay un modelo. Solo hay un elemento de referencia. Solo hay alguien que merece la pena imitar: Cristo. Decide ser como Jesús. Decide vivir como Jesús. Decide pensar como Jesús. Decide amar como Jesús. Y de esa manera, no solamente crearás un ambiente apostólico, sino que serás feliz. Jesús quiere que tú tengas vida en abundancia, que chorrees, que desbordes, que transmitas por cada uno de tus poros esa alegría que Él da. Pero solamente podrá ser una realidad en la medida en que tú decidas ser como Él. Vamos a tener un segundo de oración individual y después
Vamos a clamar a Dios, a proclamar una cosa que creemos. Él es grande. Él es grande. Quiero pedirte que si durante este tiempo de oración o durante el tiempo del canto sientes, o en este momento, el deseo del Señor de introducir cambios en tu vida, decidas hacerlo. Por favor, que no se queden palabras en el aire. La palabra de Dios se tiene que encarnar en nosotros y producir frutos. Y cuando la palabra de Dios se encarna en mí, produce frutos de bendición, de cambio, de transformación. Y si tomas esa decisión, yo te pido que vayas allí a oración, petición. Queremos gloriarnos contigo. Queremos bendecirte. Queremos orar contigo. Queremos apoyarte. Vamos a proclamar cuán grande es Él.